Gabón, buenas noches, señoras, señores, y bienvenidos a una nueva edición de Temas de Actualidad. Esta semana se presentaba, en concreto el lunes, se presentaba en Baracaldo el bono comercio 10+ para favorecer las compras navideñas en el comercio más local, más tradicional. Puesto en marcha por el Gobierno vasco, la presentación corrió a cargo del consejero de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno vasco, Alfredo Retortillo, que está hoy con nosotros para explicarnos los pormenores de esta campaña y muchas más cosas relativas a su departamento. Gabón, buenas noches, gracias por acudir a nuestra llamada. Hola, gracias por invitarme. ¿Por qué Baracaldo para la presentación de esta campaña de carácter autonómico? Bueno, tenía ganas de hacerla en Baracaldo, porque soy de Baracaldo, pero sobre todo tenía ganas, en el caso concreto de esta campaña del bono comercio, porque Baracaldo me parecía un buen ejemplo de todos esos municipios que han estado ligados a su tradición comercial y a su comercio. Baracaldo tiene una larga tradición de comercios, se han debilitado en los últimos años como consecuencia de muchos factores, pero para mí, y era uno de los objetivos de la campaña, más allá de animar el consumo, de aliviar un poco el bolsillo también de la gente en un periodo que es muy exigente con el gasto, y de animar sobre todo el comercio local, una de las razones también era promocionar el comercio local, ¿no? Uno de los objetivos es que la gente compre en su calle, en su barrio, en su pueblo. Llamando a eso, pues me parecía muy bien presentar la campaña también en un municipio, no lo habitual, esto de que hacemos presentaciones en capitales o en sitios cerrados, ¿no? Trataba también de hacerlo en la calle, pero justo al principio lo planeamos para hacer la presentación en la calle, en Baracaldo. El tiempo no acompaña. Pero el tiempo, justo la ciclogénesis que nos vino el día antes, nos asustó un poco, y al final lo hicimos en un espacio cerrado, pero desde luego lo hicimos en Baracaldo y luego nos paseamos un poco por algunos comercios. Por la calle. Es la novedad. El Gobierno vasco nunca había puesto en marcha este bono comercio, ¿no? No, hubo una experiencia, hubo un bono cultura, pero de comercio, y además en un sentido tan amplio, primero enfocado, ya te digo, al pequeño comercio, ¿no? A las pymes en comercio. Hay que considerar que el 97% del empleo en comercio, que es mucho empleo, por cierto, que son 136.000 empleos, que a veces nos parece, por ponerte un referente, en industria son 180.000, o sea, 136.000 son muchos empleos en Euskadi, ¿Y en que dependen directamente del comercio. ¿Y en Producto Interior Bruto se puede saber cuánto? Sí, el comercio aporta al Producto Interior Bruto en Euskadi el 11%. Entonces, si le sumamos, fíjate, si le sumamos a ese 11%, le sumamos el 6% de turismo, que está en mi departamento, tenemos un 17, industria tiene el 22. O sea, a veces es verdad, y es muy importante, y es importante que mantengamos en el sector industrial, y aquí en la margen izquierda lo sabemos especialmente, hemos padecido también la quiebra de la importancia del sector industrial, pero que a veces siempre tenemos la imagen, ¿no?, de la importancia de la industria en economía. Bueno, eso es un 22. Turismo y comercio es un 17, y de hecho comercio es un 11%. Te decía, de esos 136.000 empleos, el 97% de ellos son en comercios de 10 o menos trabajadores. No en las grandes superficies. No. Son importantes también, son importantes sobre todo en sus volúmenes de venta, etcétera. Pero el empleo, el mucho empleo que el sector comercial todavía, a pesar de que ha perdido fuerza durante la crisis, que todavía mantiene, son nada desdeñables 136.000 empleos, y la mayoría son en el pequeño comercio. Y por eso esta campaña va dirigida específicamente al pequeño comercio, porque aunque es verdad que hemos pasado lo peor de la crisis, aunque siga habiendo muchas familias que siguen teniendo muy duro llegar a final de mes, pero hemos pasado lo peor de la crisis, se ha animado la demanda interna, que había caído muchísimo en los años duros de la crisis, pero también es cierto que esa revitalización o esa vuelta un poco a un gasto más animado no se ha repartido por igual, y por eso también lo que te decía al principio, ¿no?, la búsqueda de que este bono también convenza a los consumidores, a los compradores en Euskadi, en Baracaldo y en otros pueblos y ciudades de Euskadi, a que lo hagan en su calle, en su barrio, porque
tiene que llegar también esa recuperación a todas partes, también al comercio de barrio, también, no solamente al centro de los cascos urbanos. Siempre hemos dicho que qué bonitas son las calles iluminadas por los escaparates. Todos nos damos cuenta, nadie quiere vivir en un barrio dormitorio o en un pueblo dormitorio. Bueno, pues una manera de evitar eso, una manera de mantener vivas nuestras calles, desde luego, es que tengamos las persianas abiertas. Las persianas de los comercios cerradas, al final lo que hacen es que tengamos una calle más gris y por lo tanto empeoran nuestra propia calidad de vida. Es decir, que ayudando al comercio nos ayudamos a nosotros mismos y al revés, ¿no? Cuando el comercio nos ayuda a nosotros a tener unas calles más alegres, con escaparates vivos, con buena oferta, etcétera, también contribuye a que ellos tengan una situación más boyante o mejor. Son 250.000 bonos los que se ponen a la venta. Son 20 euros los que pone el comprador y 10 euros, digamos, los que regala el gobierno vasco. Exacto. Lo que al comprador le sale por 20 euros, en realidad le da una capacidad de gasto de 30 euros. Cada comprador puede tener, cada persona en Euskadi puede acumular hasta 2 bonos. Pero claro, es cada persona. Eso quiere decir que en un hogar en el que convivan 4 personas mayores de edad, estamos multiplicando esa capacidad de gasto, además de cara, como te decía antes, a esta campaña de Navidad que suele ser exigente con el bolsillo, porque además la campaña se dirige a todo tipo de comercios. Puede ser una pescadería, una carnicería, una librería, una perfumería, cualquier tipo de comercio entra dentro de la capacidad de gasto de este bono. Pero a mí lo que me preguntaban es si yo cojo el comercio, porque no es como otros bonos que estamos acostumbrados, que hay que ir a un banco a recogerlo, sino vamos al propio comercio. Entonces yo ese bono lo tengo que gastar en ese comercio. En ese comercio. Sí, lo cual no quiere decir cuando compras compras el bono porque vas a hacer compra. Lo cual no quiere decir que tengas que comprar los dos, o si van 2 de la misma familia, que las 2 personas tengan que consumir sus bonos ahí, sino que tú puedes haber consumido un bono aquí y luego vas a otro local, a otro comercio y consumes el otro, o miembros de tu familia lo consumen en otros comercios. Todavía hay plazo hasta el 22 de diciembre para que los comercios adhieran a esta campaña. ¿Sabe el consejero que ya hay algún comercio en Baracaldo que ha puesto el cartel de agotado? ¿Agotado? El bono. Que ya ha agotado sus bonos. Bueno, pero puede Me imagino que es que se da un taco determinado. Sí, puede solicitar. Le puedes dar el nombre y todo del comercio que ya lo tiene agotado. Sí, pues luego me lo pasas. Puede solicitar más bonos. Toda la campaña, y eso también es un elemento importante de esta campaña, la hemos hecho en colaboración con las patronales de comercio y con las cámaras de comercio también de cada uno de los 3 territorios. Y digamos, la gestión diaria del reparto de bonos o la gestión cotidiana del reparto de bonos parte de esas propias asociaciones. Entonces, no sé cómo está ahora mismo el reparto. Para mañana tendremos ya información sobre cuántas tiendas se han adherido ya, que empezaremos a colgar en la página del propio bono, bono10.eus. Para mañana tendremos el listado de comercios y cómo ha ido ese primer reparto de bonos, pero yo imagino que aún quedan bonos también para ese comercio, para que siga recibiendo. No creo que se hayan agotado ya, pero ya te digo, mañana tendremos datos más fidedignos. Citaba el consejero antes el bono cultura, que en alguna ocasión puso en marcha el gobierno vasco. Este bono cultura lo tenemos ahora también por parte de la Diputación. Y luego hay otros bonos, los bonodenda, gestionados por los ayuntamientos o por las asociaciones de comerciantes más locales. Se suman todos ellos, no es demasiado. Esto es un lanzo aquí a apoyarlo todo lo que puedo. No, son capaces. A ver, en los municipios, me parece además muy bien, pues algunos de ellos hacen un esfuerzo también presupuestario al final, porque es derivar dinero de tus presupuestos a el dinero al final no es infinito, lo que derivas a una acción, pues obviamente lo tienes que retirar de otra. Los ayuntamientos que hacen ese esfuerzo, a mí me parece muy bien, yo creo que es absolutamente complementario. Obviamente la cantidad de bonos que sacan es una cantidad mucho más limitada. En este caso, esta campaña es una campaña, digamos, muy ambiciosa, primero porque es para el conjunto de Euskadi, y como te decía, es mucho dinero, son 2,5 millones directamente que ponemos en gasto en el comercio a partir del bono, pero puesto que el bono es de 30 euros, eso significa también que en la compra estamos movilizando o estamos incentivando que se movilice para el comercio local 7,5 millones, de los cuales 2,5 millones pone directamente el Gobierno vasco o el Departamento de Comercio. Eso significa, bueno, pues un movimiento considerable
de dinero en esta campaña de Navidad, que para muchos comercios además es una campaña fundamental para cuadrar cuentas a final de año. Yo creo que son complementarias, pero desde luego la envergadura de esta campaña por parte del Gobierno vasco, incluso en comparación con las que en ocasiones ha hecho Diputación, es una envergadura mucho mayor, muy considerable, de cantidad de bonos, de 250.000 bonos y de dinero, 2,5 millones de euros. Y ahora que están preparando, que sigue la tramitación, los presupuestos de Euskadi 2018, en lo que respecta a su departamento, ¿ha incluido ya una partida de cara al próximo año? Porque todo esto tiene que aparecer ya reflejado. Imagino que esto ha salido de 2017. Sí, bueno, lo que hemos hecho en realidad, porque claro, cuando nosotros elaboramos, que además los elaboramos deprisa y corriendo, los presupuestos a principio de año, porque como entramos en diciembre, normalmente como todos tus telespectadores conocen, los presupuestos, hay un trámite bastante largo que suele ocupar los últimos 4 meses del año, y se aprueban los presupuestos allá para diciembre, etcétera, justo al acabar el año para empezar el nuevo año con presupuestos. Pero claro, aquí como las elecciones se produjeron en la última parte del año, el gobierno se constituyó a finales de noviembre, primeros de diciembre, y eso significa que entramos con la obligación de elaborar unos presupuestos inmediatamente, y de hecho no consideramos una partida de bono comercio. Lo que hicimos en el departamento fue valorar, cuando estábamos llegando al final del año, en esa situación de, bueno, todavía de dificultad, aunque ya te digo que ha habido una mayor alegría en el gasto, pero de dificultad, y sobre todo dificultad en lo que es el objetivo final de la campaña, ¿no?, que es el comercio local, el comercio de proximidad, el comercio pequeño local. Valoramos la necesidad de promocionar una campaña así para incentivar el consumo en el comercio local. Y entonces, claro, no estaba considerado en una partida específica, porque a principio de año no pensamos en esta campaña, y lo que hicimos fue digamos, revisar todo nuestro presupuesto, todas nuestras cuentas, y tratar de obtener, con gran esfuerzo y con disgusto en algunos casos de algunas de las direcciones del departamento, tratando de recoger y de sumar dinero para esta campaña. Y también pedimos un esfuerzo al propio Departamento de Hacienda para que también nos pusiera un poco más. Bueno, total, que buscamos de aquí y de allí para sumar. Es verdad que en estos presupuestos ya consideramos una partida para un bono, pero es una partida más modesta que estos 2,5 millones. Yo creo que consideramos en presupuestos 400.000, pero dependiendo de cuál sea el enfoque que hagamos al final, pues no descarto que también tratemos de elevar esa cantidad, pues bueno, otra vez buscando donde podamos un poco más de dinero que al final revierta en lo que es el objetivo. Primero, en la propia ciudadanía, aliviando su bolsillo en el esfuerzo de esta campaña navideña, y segundo, pues en este caso al comercio local. ¿Me permitiré luego preguntarle algunas cuestiones sobre ese presupuesto que se aprobará en breve? Se aprobará el próximo, o sea, mañana viernes, ¿no? Sí. Se aprobará la próxima semana. El día 22 es el pleno de aprobación final de presupuestos, o sea, antes de que empecemos la Navidad. Bueno, pues me voy a permitir sacar el tema ya adelante. 38,3 millones de euros previsto para el año 2018, con un incremento del 2,9%. ¿Ha sido peleado con su socio de gobierno Ha habido que pelearlo porque, bueno, no ya solo con el socio de gobierno, ¿no?, sino siempre tiene mala fama en los gobiernos, y en el Departamento de Hacienda, como el Departamento rácano, que todo el mundo le va a pedir, y que luego responde a todos que no. Que no hay. Pero bueno, no, tampoco. Yo creo que el Departamento de Hacienda y el consejero Azpiazu también ha sido comprensivo con las demandas que le hacíamos, y de todas maneras espero también que de cara a esa aprobación final, pues alguna enmienda también incremente todavía algo más el presupuesto del departamento. Eso suena que el propio Partido Socialista, de que es miembro el consejero, va a presentar esa misma enmienda. Bueno, va a haber enmiendas, tiene que haber enmiendas que si se va a aprobar, efectivamente, para conseguir la aprobación. Y en las que, bueno, también están pues los otros socios de gobierno, y básicamente también el Partido Popular, que va a apoyar el presupuesto, ¿no? Ya te digo, yo confío en que efectivamente vamos a elevar algo ese presupuesto. En última instancia,
discrepancia pensando en eso, en cosas que queremos hacer. No es la cuestión no es tener dinero, sino cosas que queremos hacer, y obviamente la cuestión es que desde gobierno al final esas cosas cuestan dinero y por eso es necesario el presupuesto. Intuyo una muy buena sintonía en el equipo de gobierno, Partido Socialista, Partido Nacionalista Vasco, ¿no? Bueno, somos partidos distintos, en algunas cosas discrepamos bastante, pero es cierto que el acuerdo de gobierno ha permitido, primero, establecer cuáles son esos ámbitos de diferencia, pactar incluso las discrepancias, en qué cosas pues no estamos de acuerdo, pero nos respetamos en la diferencia uno a otro, y de hecho podemos mantener, a pesar de compartir gobierno, posiciones diferentes. Una muy evidente es la relativa a la propia fórmula de autogobierno, pero también en otras cuestiones. Y al mismo tiempo, un acuerdo de gobierno tasado, si recuerdas, llevó mucho más tiempo la discusión hasta que se hizo el acuerdo de gobierno, un acuerdo tasado, un acuerdo que apareció por escrito y que establecía los puntos de acuerdo de ese gobierno para llevar adelante a lo largo de la legislatura. Llevó más tiempo esa negociación que luego la propia constitución del gobierno, que prácticamente una semana empezaron a salir los nombres de los distintos consejeros y consejeras del nuevo gobierno de coalición entre el Partido Socialista y el Partido Nacionalista Vasco. Yo creo que ese acuerdo, que fue un acuerdo muy trabajado, y un acuerdo en el que se fijaron prioridades y metas a conseguir para la sociedad vasca, en la que aún llegaban a un razonable punto de acuerdo los dos partidos, pero que al mismo tiempo pactaba aquellas discrepancias que no podían suponer en ningún caso la puesta en cuestión del propio funcionamiento del gobierno en aquellos puntos de acuerdo. Yo creo que es lo que sirve, además de una experiencia previa, e incluso yo te diría, la propia situación política, no solamente en Euskadi, en el País Vasco, sino también la situación política fuera. Yo creo que anima a que los dos partidos hayan engrasado una acción de gobierno que yo creo que podemos decir después de un año que va razonablemente bien, cumpliendo objetivos, y que también va razonablemente bien porque los dos partidos han sabido encajar sus diferencias y su posición y los puntos que tienen de acuerdo en esa acción de gobierno. Con un poquito de maldad puede trasladar ese razonamiento a Baracaldo. Con un poquito de maldad. Bueno, pero a ver, eso que tengamos un acuerdo de gobierno en el caso de la Comunidad Autónoma Vasca, con un acuerdo tasado, no significa que los acuerdos tasados, en función de las competencias que tiene cada uno, sean trasladables a todas las instituciones. Eso sería tanto como decir que, pues porque, no sé, en un determinado ayuntamiento han llegado a un acuerdo, pues no sé, Bildu y PNV, entonces tienen que extender ese acuerdo, ¿no? O sea, lo que no va en una dirección, obviamente no va en la otra. Estoy convencido que cuando el Partido Socialista de Euskadi en Baracaldo decide romper porque habían llegado a un acuerdo de gobierno, decide romper el acuerdo que tenía de apoyo al gobierno del Partido Nacionalista Vasco, lo hace porque seguro que tiene razones políticas que llevan a romper eso que te decía antes, ¿no? que es necesario para que funcione un gobierno. El justo punto medio, razonable punto medio, en el que las posiciones de uno y de otro están debidamente contempladas. Porque obviamente si uno pretende imponer sus posiciones al 100%, no hay acuerdo posible, y en las sociedades pluralistas de hoy el problema es que eso acaba afectando a la propia capacidad de que haya un gobierno, o incluso de que ese gobierno pueda gobernar, porque es necesario el acuerdo de más de uno para gobernar en la sociedad actual, que es mucho más fragmentada, mucho más plural. O esa apertura de miras para permitir que un tercer partido apoye con su voto los presupuestos, por ejemplo. ¿Te ha gustado eso? ¿O hubiera preferido más un partido de izquierdas? Pues puede ser que hubiera podido llegar a acuerdos. Yo decía el otro día, obviamente si el presupuesto, en el caso de una ley tan importante como la de presupuestos, y además de una herramienta tan importante para llevar adelante la política como los presupuestos, si el gobierno fuera un gobierno monocolor del Partido Socialista de Euskadi, pues seguro que los presupuestos no serían los mismos. Pero también si los presupuestos fueran de un gobierno monocolor del Partido Nacionalista Vasco, tampoco serían los mismos. Y en este caso todavía más, porque la suma de los escaños del Partido Nacionalista Vasco y del Partido Socialista de Euskadi no llegan a la mayoría absoluta, con lo cual para la aprobación de unos presupuestos, si la oposición se empeña en votar junta, significa que no podríamos sacar adelante presupuestos. Hay que buscar el acuerdo con otro. En ese sentido, y volviendo a tu pregunta, pues
es posible que hubiera podido llegar a acuerdos que hubieran satisfecho en mayor medida mis posiciones ideológicas, también en términos de decisión política a partir del gasto, con otros partidos. Igual en algunas cosas sí, en otras no. Por cierto, que esto al final, hablando de partidos, no son términos absolutos. Pero claro, la cuestión es que básicamente desde el comienzo, tanto Podemos como EH Bildu mostraron una posición que era la de la no negociación. Sí. Eso que te decía yo antes de tratar de buscar un justo, obviamente razonable, porque tú tampoco vas a renunciar a tus propios principios, pero un razonable punto medio en el que se encuentran las posiciones de quienes quieren pactar. Es la base de la política, es la negociación. Claro, pero si tú partes de la posición en la que es todo o nada, cuando lo planteas en términos de todo o nada, la solución es que no hay acuerdo, y si no hay acuerdo, pues en este caso no habría presupuestos, o no hay gobierno, en el caso de que se necesite combinar votos para... Y entonces, a eso me refería, ¿no? Que en el Partido Popular, sin embargo, sí hubo una predisposición a ese pacto, a llegar a un razonable punto medio, y el otro día me preguntaban si yo estaba a gusto, en tanto que miembro del Partido Socialista, si estaba a gusto con un presupuesto negociado con el Partido Popular. Pues es posible que a lo mejor en algunas cosas me hubiera gustado pactar con otros, pero con quien he pactado y con quien hemos llegado a un acuerdo, digo en términos de gobierno, hemos llegado a un acuerdo porque hemos llegado al justo punto razonable en el que podemos encontrar las posiciones, porque si no las hubiéramos encontrado, obviamente no hubiera habido acuerdo. Y otros acuerdos no eran posibles porque las posiciones de partida eran de todo o nada, y que es lo que al final a veces, pues muchas veces te lleva a pensar que en realidad es que no se pretende el acuerdo, sino que se pretende mantener una supuesta posición de pureza en la que no me contamino con la negociación, cuando la visión política, ya digo, en pleno siglo XXI y con sociedades muy fragmentadas y con razones de muchos e intereses de muchos también, lo suyo es llegar a un acuerdo con otros, porque de lo contrario, si estás esperando a conseguir mayoría absoluta para gobernar siguiendo tus solos principios, lo más probable es que no lo consigas nunca. Y hablando de esto, de lo que hablamos, de lo que es negociación, de lo que es puntos intermedios, en el tema de comercio, retomo este apartado, el debate siempre está abierto en el tema de los horarios comerciales. Me parece que el Tribunal Supremo echó abajo las prohibiciones marcadas por el gobierno vasco. ¿Cómo va a actuar en este sentido? Es decir, Bruselas pide que se avance en la liberalización de horarios. El Tribunal Supremo da la razón, digamos, al tema de ampliación, ¿va en contra de lo que el gobierno vasco está haciendo? No, ha habido... efectivamente el gobierno vasco lo que planteó fue un recurso como invasión de competencias de la ley de 2012 del gobierno ya entonces de Mariano Rajoy, del Partido Popular, sobre los horarios comerciales, que efectivamente, siguiendo una directriz europea, pero en mi opinión llevándola más allá o agarrándose, digamos, al extremo más liberalizador, planteaba una liberalización de horarios, un incremento de los días festivos a abrir, o un incremento también del número de horas a abrir a la semana, que el gobierno en aquel momento, el gobierno vasco, decidió recurrir como invasión de competencias. Y al final lo que ha ocurrido es que se tiró abajo ese recurso diciendo que en absoluto es una invasión de competencias por parte de la legislación básica estatal. Entonces estamos en el momento actual en el que no podemos revertir la situación previa a la ley, aunque sí podemos movernos, digamos, en los márgenes que mueve la ley. Lo primero que estamos haciendo, y probablemente demos pasos más decididos en este segundo año, en 2018, es tratar de buscar un acuerdo primero con el sector, y contemplando las posiciones de varios agentes en el sector comercial, para tratar de, dentro de los márgenes que nos marca esa ley de 2012, que no podemos evitar
a partir de esta sentencia que nos dice que no hay una invasión de competencias, tratar de, dentro de esos márgenes, establecer un punto que sería el punto de la Comunidad Autónoma Vasca. Lo que pasa es que ya te digo que los márgenes que establece... Podría que es complicado, ¿no? Esa ley, sí, pero no solamente es complicado llegar a acuerdos, es que es complicado que la situación que deja esa ley es una situación de mucha liberalización en términos de horarios. ¿Qué está pasando? Bueno, pues que de momento el comercio vasco, el comercio en Euskadi, independientemente de cuál sea su tamaño y su orientación, etcétera, pues no ha establecido una guerra interna, lo cual desde luego es de agradecer, una guerra interna en función de intereses contrapuestos respecto de esta, digo, entre ellos, entre los distintos intereses que o sea, entre el que quiere abrir y el que exacto. No. Exacto. Creo que algo de eso sí hubo. Hay más tensiones que, sí. una guerra, o sea, abierta. Por temas laborales. Pero por eso te digo que yo creo que antes lo que no puede ser desde el punto de vista de las instituciones es dejar que esa cuestión al final se arbitre por una relación de fuerzas entre el sector, dentro del sector comercial, sino que tenemos que establecer un punto. Eso es, en el 2018, por tanto, algo se va a hacer ahí. Sí, vamos a tratar, pero ya te digo, no es tanto de si vamos a establecer otro tipo de horarios, sino tratar de ajustarnos dentro de los márgenes que nos permite la ley de 2012, la ley básica sobre horarios comerciales, pues tratar de establecer cuál es el punto en el que podemos encontrarnos la mayor parte del comercio para establecer esos digamos, ese margen más estrecho respecto de aperturas y de horas. Pero, por ejemplo, Madrid tiene liberalización total. Sí. ¿Le gusta ese modelo? No, a mí particularmente no. Yo creo que los horarios, la cuestión de los horarios comerciales es una cuestión, como otras muchas, en las que el comercio debe plantearse seriamente. En el sentido de que no podemos seguir vinculados a un modelo de comercio del siglo XX en el siglo XXI. No podemos olvidar que hoy en día hay gente que se sienta en el sofá y con una tablet compra a las 2 de la mañana, a las 7 de la mañana, y ese comercio o ese producto, ese consumo, está compitiendo también con el consumo del comercio local, tradicional. Y de alguna manera hay que responder a eso. Uno de los intentos de que se pueda responder a eso, y es también una de las líneas de acción del departamento, es que el propio comercio, el comercio vasco, incluso el comercio pequeño, se digitalice y encuentre formas también de vender y de tener relación con los consumidores a través de plataformas digitales, etcétera, etcétera. Pero también afecta, y es una cuestión desde luego a reflexionar seriamente, también afecta a el modo en que la tienda se relaciona con sus usuarios, el comercio se relaciona con los consumidores, en el que progresivamente requieren de más servicios, porque si no tiene esos servicios le basta con una plataforma de estas absolutamente impersonal. No basta solo con el trato personal, sino que la tienda ofrezca algo más, como espacio de contacto o de interacción con otras personas, incluso, no sé, que además de café o otras cosas, y dentro de eso también incluye un reclamo sobre una concepción de los horarios distinta a la que tenemos hasta ahora. Yo te voy a expresar... Es que los horarios de los propios consumidores han variado. Claro, eso te va, o sea, lo digo desde el punto de vista puramente personal también, ¿no? Como experiencia propia. O sea, ¿cómo puede ser que se sigan repartiendo el correo, por ejemplo, o los paquetes, etcétera, con la concepción de que todavía hay un ama de casa en cada uno de los hogares? No. Y entonces, claro, van a horas en las que en muchísimos hogares no hay nadie, porque ese modelo tradicional ha desaparecido. No hay una persona allí para atender a tantos servicios como se dirigen a las casas a media mañana, porque suponen que hay alguien, pero es que hay muchos hogares en los que no hay nadie. Y eso obliga a muchísima gente, que además está en sus horarios laborales y ocupan buena parte del día trabajando, y cuando no están trabajando tienen luego que conciliar la vida familiar o tienen que ir a recoger a los niños al colegio, etcétera, tienen que meter en esas horas además otro tipo de actividades, por ejemplo de compra, al hacer las compras, en esos otros huecos, ¿no? Entonces al final es que claro, los horarios de todos han cambiado y son muy exigentes. Pero eso lo sabemos los consumidores, pero ¿se ha dado cuenta de eso el comercio? Quiero decir, ¿no le falta un poco de autocrítica
y de ganas de poner por su parte. A eso me refería, a eso me refería con que el propio comercio tenía que hacer una reflexión en torno a esta cuestión. Yo sé perfectamente que obviamente esto también tiene que ver con los propios horarios laborales de quienes atienden el comercio, con la propia posibilidad de conciliación de la vida laboral y familiar de quienes atienden los comercios, etcétera. Pero eso es una cosa, y otra es que no consideremos que estamos un poco como en la cubierta del Titanic, ¿no? esperando a que se mueva. Que no consideremos que los tiempos han cambiado, que los ritmos han cambiado, que los horarios de la gente también han cambiado, y que por lo tanto deberíamos pensar en términos distintos. Yo incluso ni siquiera hablo de horarios, digamos, ni de apertura total, ni de apertura todos los días, ni de apertura los fines de semana, etcétera. Pero sí hay una cosa que yo conozco desde hace muchísimos años en Suiza o en Alemania, que es la flexibilidad horaria, en el sentido de que no todos los comercios cierran los mismos días, o cierran a las mismas horas, o abren a las mismas horas. Sí. Ahí, bueno, había días, yo recuerdo en el caso de Alemania, por ejemplo, había un día que era el día de los bancos, y ese día los bancos, ya entonces, hace varios años, en Alemania abrían por la tarde, para que hubiera un día en el que la gente que tenía un horario de mañana tuviera la posibilidad de hacer sus gestiones bancarias, etcétera. No sé por dónde tiene que ir la cosa, pero es evidente que el comercio debe reflexionar sobre esta cuestión y debe incorporarla, cuando decimos eso de renovarse o morir, debe incorporarla a esa reflexión de renovación, porque en última instancia debe responder también a, bueno, a lo que son sus clientes naturales, los consumidores, que sus propios horarios se han modificado. Hablamos de amenazas del comercio tradicional, comercio local, que está Internet, y está el tema de las grandes superficies. Tengo apuntado que el 5 de diciembre puso en marcha el programa del Centro Comercial Urbano. ¿Con qué objeto? Ese es un programa de dinamización del comercio. Hay varios programas que, digamos, que están dirigidos al comercio, digamos, en términos individuales, ¿no? Al comerciante, por decirlo de otra manera. Pues un programa, por ejemplo, que es nuevo para este año 2018, con una mayor dotación presupuestaria, de emprendizaje, de búsqueda de nuevos modelos de negocio en el comercio. Pero luego hay otras acciones respecto del gobierno, respecto del comercio, que tienen que ver con una dimensión más colectiva del comercio, y que tiene que ver, y ese programa al que aludes se hace en colaboración con ayuntamientos o con entes locales, comarcales, etcétera, son programas que se dirigen a dinamizar comercialmente una zona, un barrio, una calle, etcétera, con actividades o con eventos o cosas que contribuyan a dinamizar no una tienda u otra, no a apoyar una tienda u otra, sino a dinamizar el barrio en términos comerciales, ¿no? A generar eso que en muchas ocasiones, en muchos casos hemos perdido, en la que había una vida comercial, y lo digo por ejemplo en el caso concreto nuestro de Baracaldo, había vida comercial desde luego en el centro de la localidad, pero también había vida comercial en los barrios, y en algunos pues se ha ido como debilitando esa actividad. Este tipo de programa se dirige a revitalizar comercialmente, es en el sentido comercial, revitalizar comercialmente. Como hemos tenido en la calle Porto, además, por ejemplo, ese tipo de cosas es a las que se dirige, para volver a poner en valor, fíjate tú, la calle Porto, de grandísima tradición comercial, y que, bueno, pues que se debilita por las razones que sea, por la crisis que hemos tenido en los últimos años, porque el metro al final sirvió para que nos fuéramos y no para que vinieran tantos, etcétera. No sé, por muchas razones, por las propias costumbres de los consumidores, tratar de volver a insuflar ánimo, a insuflar aire a determinadas zonas de los municipios y de las ciudades de Euskadi para que, para que su comercio recupere tono. Pero en el sentido colectivo, en el sentido de red, más que en el sentido de un comercio concreto y de una ayuda particular a una iniciativa comercial. Vale, más como vecinos, lo vamos a dejar. Y yo que pensaba que era para llegar a un entente con las grandes superficies. No. ¿Están en guerra, gobierno vasco y las grandes superficies? No, yo soy de los que defiende que hay sitio para todos. De hecho, en los últimos meses a mí lo que me vienen diciendo varios, y te digo varios, que tienen que ver con grandes empresas de alimentación, con grandes de comercialización de alimentación, redes de empresas de alimentación, lo que viene pasando ya de un tiempo a esta parte es que se está abandonando el modelo hiper y la compra en la periferia
por el modelo super. ¿Vuelve? Y sí, está volviendo. O sea, fíjate que alguna vez nos pareció que todo se iba a trasladar a las afueras del municipio. No, está volviendo hacia adentro, entre otras razones, porque hay un servicio que crecientemente demandan los compradores, los consumidores, que es el que te lleven la compra a casa. Claro, cuando tú distribuyes, cuando tú organizas tu modelo de negocio en base a pequeños centros que sitúas dentro de la ciudad, es como si estuvieras ampliando tu estructura logística para ese reparto a domicilio, mientras que si la tienes fuera, eso de tenerlo fuera, al final te obliga a hacer muchos viajes para entrar al interior y partes de un único centro de distribución, ¿no? Con lo cual es ineficaz o ineficiente en términos económicos. Pero es que los propios usuarios, los propios compradores, son quienes primero han ido empujando en esa dirección, cuando progresivamente han ido reduciendo esa costumbre que hubo durante mucho tiempo de hacer la compra grande de la semana. Han ido cambiando, quizá también el empuje de la crisis y de presupuestos más estrechos, digamos, o más limitados, Sí, ha hecho eso, compras más frecuentes, pero más pequeñas. Y claro, cuando haces una compra más pequeña, no te merece la pena trasladarte a las afueras de la ciudad, ¿no? Unas cosas y otras, y puede ser que incluso el propio cambio de valores por parte de la población, el caso es que ha habido una vuelta al centro de las ciudades. Eso no quiere decir ni que las grandes superficies estén finiquitadas, porque desde luego siguen existiendo y desde luego en Barakaldo lo conocemos, pero hay una relación cambiante, ¿no? La partida no está decidida de antemano, y por eso el pequeño comercio local tampoco tiene que dar por perdida la batalla. No, yo no creo que haya una guerra, creo que hay espacio para todos, tanto para las grandes como para las pequeñas, pero para mí el mayor conflicto actual o el mayor reto que enfrenta el pequeño comercio local no lo sitúa en las grandes superficies, que pareció durante mucho tiempo que ese era la gran pelea. Sí, que venía aquí a cerrar el Lo comercio. sitúo más en lo que tú has mencionado en las plataformas de venta por Internet. Y lo sitúo sobre todo ahí porque en última instancia lo que puede ocurrir en ocasiones, algunos han sido muy ingenuos con esto de la economía colaborativa y la economía global y no sé qué, lo que puede ocurrir en última instancia es que haya una desigualdad. Yo defiendo la libertad de mercado, pero la libertad de mercado, tal y como la entiendo yo y tal como la entiende mi partido, parte de una premisa obvia, que es la igualdad de condiciones de los agentes que compiten en ese mercado. Si no tienen una igualdad de oportunidades, no hay libertad de mercado, es un mercado desequilibrado en una dirección o en otra. Y el mayor problema que le veo a esa competición desigual entre un comercio local, por ejemplo, y una plataforma de estas de venta online, es que no trabajen en las mismas condiciones, y hay dos básicas. Una es la fiscal. Si no están sujetos a las mismas normas fiscales, están compitiendo en desigualdad, y la otra es la de las propias relaciones laborales. ¿Cuál es el marco regulador de las relaciones laborales de una empresa y de la otra? Es decir, están compitiendo por los mismos consumidores, pero desde planos desiguales. No porque estén en Internet unos y los otros estén en la calle, sino porque lo hacen a partir de condiciones distintas. Lo de Internet se puede arreglar. Uno de los programas del departamento también tiene que ver con el e-commerce, con el comercio electrónico, es precisamente para impulsar la formación e impulsar a nivel del comercio su incorporación a plataformas de venta online, pues que hagamos una específica, o por lo menos que puedan establecer un punto de contacto con sus clientes a través de la red, etcétera. Le queda todavía mucho recorrido. Pero el otro, sí, a eso le queda mucho, y desde luego hay que hacer apuestas y más fuertes. Yo creo que Euskadi tiene pendiente un salto digital más fuerte hacia adelante, no solamente en comercio, sino en muchas otras cosas. Pero el otro problema, el de la regulación o el de la competición desigual en términos fiscales y en términos laborales, no solo, pero sobre todo en esos dos, el problema es que necesita, o sea, el nivel municipal, el nivel autonómico e incluso te diría el nivel nacional o estatonacional, en ocasiones se queda corto para competir con eso, y pues mucha gente que es muy negativa en ocasiones con proyectos de integración, por ejemplo el proyecto de integración europea,
Sí. Lo cierto es que en relación a ese tipo de fenómenos, para tratar de establecer una relación cara a cara, una relación más igual en la negociación, para sujetar que no haya esas desigualdades, pues proyectos como el de la Unión Europea, si efectivamente asumen una lucha por igualar las condiciones de competición en el mercado, en este Pero caso eso es en el como mercado poner comercial. puertas al campo. Bueno, no. Las puertas al campo en muchas actividades que nacen, vamos a decir, entre comillas, salvajes, pues al final hay que regularlas. Y ha pasado con todo, ha pasado con los pozos petrolíferos o con lo que fuese. Claro, una cosa nace, pues imagínate, fíjate, por referirme a otra cosa, digamos, de mi área, ¿no?, de turismo. Pues fíjate tú, todas las construcciones hoteleras del Mediterráneo. Hombre, ¿cómo le vas a poner puertas al campo? Pues sí, se las pones y les dices que no pueden hacer hoteles si no es a tantos metros de la línea de playa. Sí. Y no pasa nada. Y durante un tiempo no había puertas en ese campo. Pero llega un momento en el que la gente dice, no, pues aquí hay que poner una puerta porque si no van a acabar con la línea de costa. Y se ponen. Pues me lo ha puesto muy fácil, porque el apartado de turismo, que como bien ha dicho, el 6% del Producto Interior Bruto, tiene una carencia, que dicen que es el de plazas hoteleras. Bueno, tiene carencia... Desde luego seguimos teniendo una capacidad de crecimiento hotelero. Se plantean unos cuantos hoteles en el caso de San Sebastián, por ejemplo, y hay algunas críticas, ¿no?, diciendo, ay, que es que son demasiados hoteles, etcétera. Pero obviamente si estamos incrementando el número de turistas, obviamente en algún sitio tenemos que alojarlos. Porque para el turismo en Euskadi es un momento muy dulce. Es un momento de crecimiento, ¿no? Y por ejemplo, hace poco hablaba yo en gobierno, cuando ha pasado con este conflicto en Cataluña, ¿no?, y la cierta huida que se está produciendo del turismo, y no ya solo del turismo, digamos, de los turistas que van por su propia cuenta a visitar Barcelona y a los muchos encantos que tiene Barcelona, sino lo que llamamos el turismo de congresos, pues por ejemplo el famoso mobile el congreso de telefonía móvil, mueve muchísima gente. Entonces, sí, claro, está el mobile amenazando con que se va. Y yo me planteaba, ¿pero podría venir a Euskadi? Y no puede. Y no puede venir a Euskadi porque no tenemos plazas hoteleras. Tendríamos que poner tiendas de campaña, y además no sé cuántas explanadas tendríamos que ocupar con tiendas de campaña para que efectivamente pudieran venir. ¿Tenemos una infraestructura como el BEC en Baracaldo para acoger un evento como el mobile? Sí, lo tenemos, pero no tenemos infraestructura hotelera para dar alojamiento a toda la gente que moviliza un congreso como ese. Bueno, saber las carencias ya es importante, ya se puede trabajar un poco ahí en esa Tampoco, línea. lo cual no significa tampoco que digamos que abramos la puerta a no hacer otra cosa que construir hoteles, pero desde luego hay que pensar qué es lo que queremos. Si queremos turistas, si queremos eventos como esos, obviamente necesitamos, porque una de las primeras cosas que te preguntan cuando tú negocias que venga a un congreso u otro, una de las primeras cosas es que tú tengas plazas hoteleras y las tengas a un precio razonable para los congresistas, porque si no, la dirección del evento no acude a tu lugar. ¿La solución qué pasaría? ¿Por los pisos turísticos? No. No. Eso es una alternativa, ¿no? Los pisos turísticos son una alternativa de alojamiento, y una alternativa de alojamiento, bueno, yo creo que con futuro, en el sentido, por lo menos en el momento actual, hay mucho turismo que lo que pide es vivir la experiencia del lugar como si fuera del lugar, y entre acudir a un hotel donde te encuentras con otros turistas, sí, y vivir en una escalera donde te encuentras con gente local, y si bajas a la mañana puedes desayunar en un café donde los lugareños desayunan, y pasas a la tienda a comprar el periódico donde está la gente del pueblo. Hay mucho turismo que busca eso. No es solamente, porque a veces se interpreta casi esto de los pisos turísticos como turismo low cost. No es cierto. Sí, el mochilero. No es cierto. De hecho, hay pisos turísticos en función de sus precios para muchos segmentos, también para un segmento con mucha capacidad adquisitiva. El mayor éxito de los pisos turísticos se debe a esta otra cuestión, a la cuestión de que esto permite vivir la experiencia turística como si fueras del lugar. Y cuando hay un turismo crecientemente urbano, un turismo más importante ahora en eso que llaman los city breaks, ¿no? el ir a conocer una ciudad y no tanto a pasar un mes en una playa achicharrándote en el hotel en el que estás con los restaurantes,
ganan importancia a este tipo de experiencias. Es verdad también que permite, por ejemplo, un alojamiento a familias, que cuando van a un hotel, la poca flexibilidad de las habitaciones que están pensadas a un modelo de turista, claro, les acaba saliendo muy caro tener que coger unas cuantas habitaciones para el conjunto de los miembros de la familia. En ese sentido tiene éxito. El problema fundamental de los pisos turísticos, un poco hemos hablado antes también con la cuestión de la venta online, el problema fundamental es la desigualdad de competición. Claro, si las reglas con las que funcionan son reglas distintas a los de los establecimientos hoteleros, pensiones, hoteles de distintas categorías, etcétera, son distintas, entonces están otra vez compitiendo en desigualdad de condiciones y por lo tanto están rompiendo la libertad de mercado y están afectando, están haciendo una competencia desleal a los negocios establecidos. Pero eso ya no está regulado desde diciembre, precisamente, desde este año, desde este mes. Bueno, está regulado desde la ley. La ley del año pasado introdujo la cuestión de los pisos turísticos, que hasta ese momento no estaba. Bueno, sí estaba, pero en 2008 se retiró y por lo tanto de 2008 a 2016 no había regulación sobre viviendas de uso turístico, y una de las razones principales de la celeridad en la ley del año pasado, de julio del año pasado, eran precisamente los pisos turísticos, lo cual es curioso porque se había quitado en 2008 diciendo que, bueno, que era una cosa menor, que no importaba. Sí. Total, para el turismo que teníamos. 8 años después se convirtió prácticamente en la excusa de tener que sacar inmediatamente una ley de turismo. Esa ley reguló algo, dejó muchas cosas digamos, a una extensión normativa posterior a partir de decretos, y efectivamente este mes hemos presentado el decreto de viviendas de uso turístico, pero básicamente en lo que tiene que ver con nuestras competencias, que son aquellas que aseguran el uso, porque el problema de la vivienda de uso turístico, aparte de lo de la competencia que decía antes, que podía ser en ocasiones desleal, el problema principal de las viviendas de uso turístico es que la vivienda de uso turístico entra en el espacio residencial, donde hay gente que vive no por una temporada, que no va a pasar allí 4 días, sino que esa es su vivienda y su lugar de residencia habitual. Y en ese sentido es necesario compatibilizar digamos, el que alguien inicie una actividad siguiendo además las directivas europeas, que también en esto, en términos de liberalizadores, han impulsado que sea fácil iniciar una actividad de vivienda de uso turístico, pero hay que compatibilizar la posibilidad de esa actividad, la libertad de esa actividad, también con los derechos de quienes viven allí. El derecho al descanso, etcétera. Yo pensé que lo hacían con afán recaudatorio y fiscal. No. El objetivo primero ha sido, ese, y luego otro que eran los grandes olvidados, porque de los vecinos ha habido por lo menos alguna mención en términos casi siempre de polémica, ¿no? De si les molestaba o no, pero por lo menos ha habido alguna referencia a los vecinos. Pero de quienes no había ninguna referencia era de los usuarios. Y los usuarios que están pagando por un servicio y que han pagado por esa vivienda de uso turístico, es obvio que como cualquier consumidor tienen derechos que tienen que ser protegidos. Uno tiene que estar seguro de que cuando va a una vivienda de uso turístico que ha pagado previamente y que solo ha visto en fotos, esa vivienda cumple con un mínimo de condiciones, que tiene un seguro de responsabilidad civil, que tiene un plano, que tiene un botiquín, que tiene un extintor, que tiene cosas que aseguran que las condiciones de habitabilidad de esa vivienda son dignas. Nuestro decreto se ha dirigido fundamentalmente ahí, en esa dirección, en la dirección de proteger los derechos de los vecinos y, por el otro lado, en proteger los derechos de los usuarios, garantizando, eso sí, la libertad de inicio de la actividad, como te decía, estipula las directivas europeas. Está la otra cuestión, que es la de la implantación de las viviendas. En la implantación de las viviendas el papel fundamental lo tienen los ayuntamientos, porque son los competentes en la delimitación de los usos del suelo. Y por lo tanto son los que establecen si puede haber muchos comercios en el interior o equipamientos deportivos, o si hay que incrementar los equipamientos deportivos en un barrio, O sea, que las autorizaciones finalmente las darán los ayuntamientos. El registro, no, eso es lo que ha cambiado. Esa es la liberalización. La famosa, seguro que lo has oído mencionar más de una vez, la directiva Bolkestein, que supone básicamente lo siguiente: que para iniciar una actividad, desde luego afecta a las viviendas de uso turístico, pero no solo, que para iniciar una actividad frente al modelo pretérito, al modelo casi de sospecha de la administración al ciudadano, en el sentido de que previamente tú me tienes que traer el papel con la póliza y el certificado de penales y no sé, te pido un montón de papeles, y cuando me hayas traído todos esos papeles, me lo pienso, te concedo
o me lo pienso primero, y luego te concedo que inicies la actividad. Lo que cambia la directiva Bolkestein es que eso no es necesario, que la administración tiene que tener una actitud de confianza frente a ti, y que cuando tú dices que vas a iniciar una actividad, asumir, no que esta me viene a engañar, sino que tú lo vas a hacer con todos los papeles en regla y vas a ofrecer un servicio. Entonces, yo te tengo que autorizar de manera inmediata. No tienes que esperar a que yo te dé una licencia, lo cual no quiere decir... Agiliza mucho eso. Claro, es que esa es la dirección que tiene esa directiva, lo cual no significa que esto sea la desregulación total, es decir, que a partir de ese momento tú puedes actuar como quieras. En ese control de que efectivamente después tú cumples con las normas urbanísticas, con normas de seguridad, por ejemplo, que se da la información a los servicios policiales o de la Ertzaintza, que cumples con la protección del medio ambiente, ruidos, etc. Todo eso que viene después y que hay que comprobarlo, el problema es que en gran parte no se contó con los ayuntamientos, y los ayuntamientos son los competentes en la regulación de los usos del suelo. Habrás oído esta cuestión sobre las primeras plantas. Sí. ¿Dónde pueden estar las viviendas de uso turístico? Eso no lo puedo decir yo por decreto, porque eso afecta a cómo reparte los usos del suelo el ayuntamiento en el uso de sus competencias exclusivas, a partir de los planes generales de ordenación urbana. Bueno, como doy por hecho que las instituciones de abajo arriba o de arriba abajo se relacionan y llegan a acuerdos... Ya, pero en este caso concreto es algo que no se tuvo suficientemente en cuenta cuando se tramitó la ley, y precisamente lo que hemos hecho, una de las primeras cosas en la que hemos estado trabajando en relación a los pisos turísticos era precisamente la relación con los ayuntamientos. Establecimos un acuerdo primero con los ayuntamientos de las capitales y después establecimos a través de UDEL la extensión de ese acuerdo al conjunto de los ayuntamientos de la Comunidad Autónoma Vasca, que nos permita, de manera coordinada y colaborando entre ambas administraciones, la administración local y la administración de gobierno vasco, la administración turística en gobierno vasco, que nos permita controlar el fenómeno progresivamente, todavía nos queda mucho para hacer, controlar el fenómeno de manera que no afecte negativamente, como te decía antes, a los derechos de los vecinos y a los derechos de los usuarios. Si hablamos de turismo, queremos salir a Barcelona. No queremos un turismo masificado como el de Barcelona, ¿verdad? No, no queremos. Esa es una de los desgraciados efectos de la campaña de este verano, que acabó asociándonos a un modelo de turismo que es precisamente el modelo de turismo que nosotros no tenemos. Ya. No le iba a preguntar por eso, porque es que es tan obvio que no tenemos nada que ver. Es obvio, pero el problema, ¿sabes cuál es? Para nosotros era evidente aquí, pero el problema es que traslademos esas imágenes hacia afuera, que salgamos en un informativo no sé, en una localidad irlandesa o en Ámsterdam o donde fuera. El problema es que se nos acaba asociando a un tipo de turismo que mucha gente busca. Barcelona, desde luego, tiene éxito. Es verdad que Barcelona tiene de todo, sí, pero es verdad que tiene una parte de ese turismo que fue, por lo menos al principio, fue la excusa de las protestas que en el entorno de Cataluña y de Baleares se realizaron respecto del turismo. El problema es que cuando salimos asociados a eso, la gente que busca ese turismo no viene aquí porque ya sabe que nosotros de eso no tenemos, y la gente que no busca eso huye de nosotros, porque como hay tantas cosas para elegir, hay tantos destinos para elegir en el ámbito turístico, que en cuanto te levantas sospechas uno, ya lo descartas. No pierdes mucho tiempo investigando. Directamente te pasas a otro porque hay muchísimos para elegir. Efectivamente no tenemos un turismo masificado y desde luego no lo queremos. Tenemos que apostar, y además estamos en buenas condiciones para apostar por ello, por un turismo sostenible, un turismo respetuoso con el medio ambiente, pero un turismo también que genere riqueza. Ninguna actividad es sostenible si no genera riqueza, y también que esa riqueza se reparta en el conjunto de la comunidad local, claro, no se quede solamente en algunos. Eso es, me imagino que habrán estudiado que es muy diferente el turismo en Donosti, centrémonos, que el que viene aquí a ver el Guggenheim o el que va a Vitoria. No creas, no es tan distinto. ¿Hacen la ruta? Sí, no es tan distinto porque solo tenemos que pensar en lo que hacemos nosotros. Es verdad que a nosotros nos parece que viajar entre Baracaldo y San Sebastián, por ejemplo, es como un mundo. Nos parece, si tenemos que trabajar, si vivimos en Baracaldo y tenemos que trabajar en San Sebastián, no te digo nada, si es al revés, si viven en San Sebastián y tienen que trabajar en Baracaldo, nos parece una distancia inmensa. Pero cuando nos vamos de turismo, cuando nos vamos a otro país, recorremos esa distancia y el doble de esa distancia sin pensar que es mucho, para ver una cosa, para ver un monumento, para ver algo. Pues los turistas cuando vienen aquí,
hacen exactamente lo mismo. Es más, para ellos sí que las distancias entre Baracaldo y San Sebastián, eso no es nada. Sí. Viajar 1 hora no es nada para ellos. Entonces, no creas que es tan distinto porque, como te decía antes, el turista hoy busca más una experiencia rica, entre otras la de compartir con los locales cómo viven ellos, y esa es una de las explicaciones del éxito de las viviendas de uso turístico, pero sobre todo se quieren llevar, no sé si el álbum o el móvil, lleno de fotos de cosas que han hecho. No solo de sitios que han visto. Y que han comido. Sí, por ejemplo, sino de cosas que han hecho. Entonces, lo mismo que van a la playa en La Concha una mañana, a la tarde quieren estar en una bodega en Rioja Alavesa, a la noche a lo mejor quieren dormir en Bilbao y al día siguiente ver un concierto en el Bec. Quieren hacer varias cosas, por lo tanto no son tan distintos los turistas en el sentido de que no hay unos turistas que solamente van a Zarautz y otros turistas que solamente van a Bilbao, sino que se mezclan más de lo que parece. El problema fundamental que tenemos es conseguir que esos flujos lleguen a muchos sitios. No solamente se muevan entre 2, 3, 4 o 10 lugares, sino que se muevan más a lo largo del territorio, de manera que consigamos eso que te decía antes, que el beneficio del turismo repercuta cuanto más mejor en mayor parte del territorio. Pero, ahora, y esta pregunta se la hago como baracaldés. Sinceramente, ¿ve la margen izquierda como destino turístico? Lo veo, sí. Lo veo y sobre todo lo veo en una cosa en la que hemos empezado ya a trabajar, en una cosa que a veces yo creo que no se le da el valor que tiene en Euskadi. En muchas ocasiones cuando pensamos en la idiosincrasia vasca y en la identidad y en la cultura y en las tradiciones, acabamos pensando en una Euskadi preindustrial y nos olvidamos de un periodo importantísimo del último siglo y medio, 2 siglos, que es el que se corresponde con algo que sí tuvimos, que fue una revolución industrial. Y particularmente lo digo desde Baracaldo o de la margen izquierda. La puesta en valor de todos esos recursos que tienen que ver con la revolución industrial y que, por ejemplo, se simboliza en algo tan potente como el propio Palacio Euskalduna, que utiliza la imagen del barco, de la construcción naviera, etcétera, para un edificio del siglo, ya podemos decir, del siglo XXI, ese tipo de turismo que va a ver la industria y el nacimiento de la industria, las minas, el desarrollo de las minas, el desarrollo de la siderurgia, etcétera, ese tipo de turismo que recibe el nombre de turismo industrial, sí, es un turismo importante y con valor en cuencas industriales clásicas, como son la cuenca del Ruhr en Alemania, o como es toda la zona de Inglaterra que vivió esa revolución industrial. Sí, también lo ha sufrido, es verdad. También, pero claro, estamos en otro momento. El mismo sufrimiento también es cierto que generó un desarrollo de actividad en ese entorno del que luego además vivieron mucho más allá de la margen izquierda en el conjunto de Euskadi y diría también en España. A lo que yo me refiero es que ese tipo de cosas, hablamos muchas veces, al menos algunos elementos hemos mantenido, ¿no? Como la carola, por ejemplo. Ese tipo de cosas. El horno alto de Sestao. El horno alto de Sestao, el cargadero que tenemos abajo de la... Ahora me saldrá el nombre de la empresa. De Baracaldo, el que tenemos aquí en la dársena de Portu. Exacto, el que está ahí al lado de la dársena de Portu. Y tenemos más, lo que pasa es que no les sacamos brillo. Y tenemos algún museo, como el minero. Tenemos que poner en valor eso, incluso la propia zona minera, porque eso es un elemento que también atrae a turismo, un turismo que se dirige a ver eso, a ver los comienzos de la revolución industrial. Yo hace no mucho, contaba también esta mañana, fui a ver el Museo del Athletic. Y una de las cosas que más me gustó del Museo del Athletic es que cuando empiezas el recorrido del museo, relaciona el nacimiento del Athletic con lo que es, claro, con las minas y con la industria. Sí. Y entonces habla de cómo se desarrolla la tradición futbolística y después el Athletic a partir, sí, del sufrimiento de la mina, pero también de la alegría de los mineros cuando van el domingo al partido. Quiero decir que tenemos cosas también a poner en valor, incluso el sufrimiento, a poner en valor el sufrimiento de muchos hombres, de muchos niños y de muchas mujeres en ese periodo de desarrollo que han permitido llegar a Euskadi a donde está. Creo que ahí tenemos muchas cosas a poner en valor como parte también de la idiosincrasia vasca.
y particularmente lo digo en Vizcaya, y particularmente lo digo en el Gran Bilbao. Porque a veces lo dejamos como de lado, como si eso no existiera. Y eso es un elemento fundamental. Como es que más, no puede atraer la a Euskadi de hoy, turistas. la Euskadi de hoy debe más a esos 150 últimos años que a los 500 anteriores a esos 150 años. A pesar de lo que parezca en ocasiones. A pesar de que lo diga un miembro del Partido Socialista, ¿En qué sentido lo dices? de sentido de izquierdas, de lo que No, ha sido para precisamente. esta comarca, precisamente Pero es eso. que precisamente, ¿dónde nace el movimiento obrero? Aquí. ¿Dónde se desarrolla? Que se lo pregunten a la pasionaria. Vinculado, claro, vinculado a ese proceso. A lo que yo me refiero es que en ocasiones cuando pensamos en elementos de identidad en Euskadi, no sé por qué nos retrotraemos como si no hubiera existido la revolución industrial. Existió. Es más, uno de los valores de la sociedad vasca y uno de los elementos que impulsó a la sociedad vasca en donde está hoy en día, donde está Euskadi hoy en día, es básicamente la revolución industrial. Sin la revolución industrial no nos pareceríamos ni de lejos a lo que somos, ni de lejos. Le voy a pedir para terminar una primicia, una novedad, algo en lo que estén trabajando ya para el 2018 y que pueda ser una realidad en cualquiera de los apartados de los que lleva su departamento, en comercio, en turismo. Bueno, me gustaría anunciarte algo para Baracaldo, para la margen izquierda. Bueno, esto en lo que ya te digo que estamos trabajando y que esperemos Esto lo interpreto como tal ya. Poder mostrar resultados pronto, ¿no? Bueno, ahora mismo en lo que más estamos trabajando, o digamos como objetivo a corto plazo, es lograr que la próxima reunión de la OMT se celebre en Euskadi. En concreto será, si cerramos el acuerdo, yo creo que sí, que firmaremos el acuerdo finalmente o a finales de este mes, o lo más probable a principios del año que viene, en enero, la reunión del Consejo Ejecutivo de la OMT. La OMT es la Organización Mundial del Turismo, que es un órgano dependiente de Naciones Unidas y que será un órgano, desde luego, o sea, será una reunión que, si conseguimos traer a Euskadi, le dará una proyección internacional en el ámbito turístico a Euskadi muy, muy importante. La anterior se hizo en China, en España se han hecho 3, pero todas las demás se han hecho en otros países, porque España es verdad que este organismo de las Naciones Unidas es el único, España es la única sede que tiene de un organismo de Naciones Unidas. Oficialmente la sede de la OMT está en España, obviamente en Madrid. En Madrid, ¿no? Y ya han organizado 3 reuniones, han organizado 3 en España, otras en otras partes del mundo, ya te digo, la última fue en China, y muchas veces las conclusiones de ese foro pues acaban llevando el nombre de la ciudad, sí, o del país en el que se celebran. Entonces, mueve gente. Trae mucha gente de otros países, será la posibilidad también de contactar con muchos ministros de otros ramos, no solamente del turismo, para el propio gobierno vasco y para otras instituciones en Euskadi, diputaciones, ayuntamientos, etcétera, y sobre todo nos colocará también, otra vez será otro escaparate mundial de Euskadi relacionado con el turismo, y que espero que lo cerremos en breve y se celebraría, eso sería para mayo. ¿En Bilbao? No, en San Sebastián, eso sería en San Sebastián. Bueno. Bilbao tiene muchas cosas el año que viene, sí, y una en la que estamos, que es Roots, que es un congreso de conectividad aérea, para ver si incrementamos la conectividad aérea, no solo del aeropuerto de Bilbao, sino también de los otros en Euskadi, a ver si incrementamos la conectividad aérea con otros países que permita que vengan turistas y también que nos permita a nosotros viajar a otros sitios de manera directa, con menos escalas. Bueno, tenemos la gala de los premios en TV, algún mundial también deportivo. Deportivo, rugby, hay rugby. Bueno, ¿alguna otra primicia, alguna otra novedad para irme contenta? Sí. Es que te lo he contado casi todo, porque ¿sí? Ya te he hablado en comercio te he hablado del programa de emprendizaje. Bueno, ya tengo yo la pregunta concreta. Dime. ¿Quiénes son los ganadores mañana de los premios del comercio? Pues si me los pides ahora de memoria, no me voy a acordar. Sé que está el festival, por ejemplo, de televisión de Vitoria, con una mención especial. ¿Sí? Sé que están unas bodegas, las bodegas Valdelana. Sé que está en distintas categorías. Sí. Sé que está, por ejemplo, Eneco Hacha con su nuevo restaurante, el restaurante Eneco. Y hay más, pero si me hubieras dicho, pues hubiera traído aquí la lista, porque además también tenemos tanto para comercio como para turismo. Me quedo contenta con estos nombres, vale, muy bien. Y con toda la información. Muchísimas gracias. Me quedo con preguntas en el tintero, ¿eh? Seguro. ¿Próxima entrevista? Ya volveré. Sí, pues hombre, ahora mismo cerramos la invitación. Muchísimas gracias, consejero. Gracias a ti. Les damos también las gracias a todos ustedes. Estos temas de actualidad que vuelve la próxima semana. Les esperamos. Gabón.